Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este calzoncillo o bumes de cintura alta, el cual te servirá para realizarlo en conjunto con el body que les enseñé a realizar en el video anterior. También quiero recalcar que este bumes sí es un bumes tipo calzoncillo en comparación al video anterior que era un bumes tipo short. La diferencia de este bumes es la cintura, ya que no tiene la clásica cintura tipo pretina, sino que la cintura de este bumes es cintura alta. Este modelo lo podrás realizar en cualquier tipo de tela, ya que la cintura lleva un elástico. El modelo que les mostré en el video anterior no puede llevar cualquier tipo de tela. La tela tiene que ser forzosamente elástica. Así que si te gustaría aprender a realizar este hermoso bumes o calzoncillo de cintura alta para combinarlo con nuestro body del video anterior, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como los links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos una pieza del molde de la espalda que tendrás que recortar al doblez de la tela y una pieza del molde delantero que también tendrás que recortar al doblez de la tela. Estas piezas las encontrarás en tu molde en una sola pieza y de estas las tendrás que dividir para poder sacar el delantero y el posterior. Así de esta manera es como vendrán en tu molde. Es importante que en esta parte de la cintura coloques una marca que viene en tu molde. Esta marca la tendrás que colocar en los dos laterales de la cintura del calzoncillo. También necesitaremos dos rectángulos o dos tiras, las cuales te estaré mostrando cómo sacar las medidas más adelante. Y también necesitaremos dos tiras de las cuales vienen las medidas estipuladas en tus moldes y esas las utilizaremos para colocarle unas cintas a este calzoncillo. Aunque esto es totalmente opcional porque podrías omitir las cintas y en lugar de colocarle las cintas solamente colocarle un gran moño y el resultado será igual de hermoso. También necesitaremos un poco de elástico y un poco de bies para realizar el acabamento de las entrepiernas en caso de que tú no cuentes con una overlock. Lo primero que haremos será trabajar con nuestras cintas, así que doblaremos nuestros rectángulos por la mitad y les realizaremos una costura por la orilla y por uno de sus extremos. Tú puedes realizar la costura en forma del rectángulo de esta pieza o hacerla de manera diagonal en uno de sus extremos. Una vez que hayamos pasado esa costura, recortaremos el excedente de tela y volcaremos nuestra pieza. Una vez que hayamos volcado nuestra pieza, nos aseguraremos de sacar perfectamente las esquinas de esta pieza. En este caso, yo hice la punta en forma diagonal. Una vez que hayamos volcado nuestra pieza, pasaremos nuestra plancha caliente por encima para acentuar la forma. Ahora lo que haremos será tomar nuestra pieza delantera y trazaremos una línea recta uniendo estos dos puntos de las marcaciones que colocamos en esta pieza. Esta línea recta es muy importante que la realices en tus dos piezas y que no omitas el hecho de realizarlas, ya que es fundamental para realizar nuestra cintura alta. Una vez que tenemos nuestras piezas ya con las líneas marcadas, lo que haremos será hacerlas encontrar por los revés de la tela para llevar a nuestra máquina y unir por los costados con una costura francesa. Recuerda que la costura francesa solamente la utilizaremos en caso de que no cuentes con una overlock. Antes de unir con la costura francesa es muy importante que posicionemos nuestras cintas en el costado, iniciando desde la marcación que le colocamos en los laterales o desde la marcación de la línea recta que le colocamos a estas piezas. Las ubicaremos y podrías pasar previamente una costura recta para fijarla.
Una vez que ya las tengas listas, llevamos a nuestra máquina y ahora sí pasamos nuestra costura francesa por los costados. Así es como nos tendrá que quedar. Este es el revés. Así está mi costura francesa. Ahora lo que haremos será volcarla hacia un costado y pasarle una costura recta por encima para que nos quede de esta manera. Es importante que en este paso realices esto para evitar que al pequeño le vaya a lastimar ese borde. Ahora lo que haremos será unir nuestra pieza por los tiros. Esta unión también tendrá que ser con costura francesa y también la rebatiremos hacia un lado y le pasaremos una costura recta. Así es como nos quedará nuestra pieza una vez que ya la tengamos unida por los costados y por los tiros. Ahora lo que haremos será abrir nuestra entrepierna tal y como te muestro en el video y tomaremos esta medida. Esta medida la multiplicaremos por 2 y con esta sacaremos la tira que tendrá que llevar la entrepierna. La otra cosa que puedes hacer es medir con tu cinta métrica todo el contorno de la pierna y con esa medida sacar nuestra tira. Esta tira tiene que tener un ancho de 6 centímetros. Una vez que la hayamos sacado, le pasaremos una costura recta uniendo por los costados y una vez que hayamos unido con esa costura, abriremos nuestra costura y la volcaremos tal y como te muestro en el video. El día de hoy te voy a mostrar otra manera en la que puedes colocar la parte de las piernas de los bumes. Así que lo primero que tendremos que hacer es voltear nuestra pieza por el revés de la tela. Sacaremos perfectamente nuestras cintas y ahora colocaremos esta pieza que irá en las entrepiernas de nuestro calzoncillo. Haremos coincidir las costuras de esta pieza con las costuras del costado de este calzoncillo o bumes y continuaremos sujetando con alfileres por todo el contorno, haciendo coincidir perfectamente las 3 telas de este calzoncillo. Una vez que ya lo tengamos bien sujeto, ahora lo que haremos será colocarle un poco de bies. Puedes pasar una costura recta antes de colocar el bies, aunque yo te sugiero que el bies lo coloques al mismo tiempo que estás colocando esta cinta en la entrepierna para evitar tener muchas costuras. Recuerda que siempre al principio de colocar un bies tendremos que realizar un pequeño doblez. Este lo tendrás que colocar por dentro del calzoncillo o por dentro de la entrepierna del calzoncillo. Sujetarás con alfileres y lo continuarás sujetando por todo el contorno y una vez que ya lo tengas bien sujeto llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta. Así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será volcar esa pieza del bies hacia el derecho de nuestra prenda y le pasaremos una costura recta por la orillita para formar una canaleta. Y así es como nos tendrá que quedar. Obviamente este bies tendrá que ser del mismo color de tu tela o del mismo tipo de tela que estás utilizando en esta pieza. Yo lo hago de color diferente para que tú puedas notar perfectamente los acabados. Una vez que tengamos realizada esa canaleta, lo único que tendremos que hacer será introducir los elásticos. Y por último, para poder finalizar nuestra pieza, lo único que tendremos que hacer es doblar la parte de la cintura alta, llevándola con un doblez de medio centímetro hasta la línea que marcamos en la cintura de este calzoncillo. Y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por toda la orillita de ese doblez. Una vez que hayas pasado esa costura, pasaremos una segunda costura a 1,5 centímetros de esa costura en la parte de arriba para formar una canaleta para introducir nuestro elástico de la cintura. Pero es muy importante que en la costura de abajo dejes una abertura para poder introducir nuestro elástico. Y listo, así de fácil es como hemos realizado este hermoso calzoncillo de cintura alta o bumes. Lo único que tendrás que hacer será hacerle un moño con la cinta que lleva en la cintura este calzoncillo. Este será el acabado que tendrá la cintura una vez que hayamos terminado nuestra canaleta.
y este será el acabado que llevará la entrepierna utilizando bies para darle un mejor acabado en caso de que tú no cuentes con una overlock. La verdad es un modelo muy bonito y en conjunto con el body que les enseñé a realizar en el video anterior, de verdad que harán unas bellezas a las que nadie se resistirá. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.